¿Ustedes nos escuchan bien por el Instagram? Los que están uniéndose en este momento. No, nadie me responde. Bueno, toca. Voy a volver a meterlo. Es que yo no sé por qué estaba sonando así. Y ahora mismo ya tenemos que empezar. El que mira es, está como atrasado. ¿Será como qué será? No sé. ¿Tú ya paraste de transmitir? Sí, pero voy a volverlo a transmitir. Porque aquí me dice 3 minutos. Sí, pero lo voy a volver Ahora, a comenzar. entonces me avisas. Ya lo comencé, Cami. Entonces llame uno otra vez. Hola, buenas noches a todos en Facebook. Queríamos saber si en este momento ustedes nos están escuchando bien. Ya te confirmé. Que sí, sí, nos Ah, están bueno, viendo. listo. En Facebook, entonces el problema va a ser como que se escuchan. El problema. Nos están escuchando bien. Sí, mira, se repitió. Tan chistoso. Ya te confirmé. Bueno, voy a poner este momento en vibrador antes de que... Sí, sí. Bueno, listo. Tan Yo también chistoso. le quito el volumen. Sí, pero no el volumen, Son sino mejoras. el vibrador. O sea, por si te empiezan a hablar, no nos interrumpen. El volumen de tu celular lo podemos quitar por acá, o sea, que quede en vibrador. Por si te llaman, vibre. Ah, Tan chistoso, Cami. Sí, está como atrasado. Pero mira que a ellos no. Buenas noches a todos, de nuevo. Queríamos saber si ustedes en este momento en Facebook nos están escuchando bien. Nos pueden responder, por favor. Y bueno, acá en Instagram también me están respondiendo que sí se escucha bien. Gracias. Toca que le bajes a tu compu, Cami, un poquito, porfis. Yo no tengo volumen No, para yo volverme a escuchar allá. en el celular. ya que se acaba el volumen. Sí, señora. Acá nos están escuchando bien y acá también. Pero no sé allá. Ah, también te están diciendo que se escucha bien, Sí. pero como retrasadito. Un poquito. Bueno, ya vamos a esperar 5 minuticos más a ver si más personas pues ingresan y empezamos a hablar del tema de hoy. Se van conectando. Se van. Se ve el maldito acá. Sí, yo no sé por qué la cámara de pronto, ¿no? Aquí se ve espantoso. Sí, allá se ve súper bonito. Pues por acá Tendríamos podríamos acá. hacer el Facebook también, pero entonces allá no puedo hacer el Instagram. Pero Está muy chévere. sí, vamos a ver si... Más bonitas. Sí, allá se ve súper bonito. Pues por acá podríamos hacer el Facebook. Espérate a ver. No, es que todavía falta un poquito. O sea, ahí dice que son las 8 y un minutico. Estás... Sí. Horrible, creo que ya no vuelvo a hacer eso. Ay, no.
La viejita. No, no, no. Me quito las gafas y me las pongo. Sí. Mira, y además, la realidad es que se están viendo así. Lo que pasa es que nuestras cámaras. Ojalá esa sea la realidad, porque es lo mejorcito. Es que sí, no, toca mirar la próxima cómo hacemos para el Instagram aquí y el Facebook. Bueno. Es un vinito especial. No, pero mira, nos están mandando. Sí, tan lindos. Hablen pues. Bueno, ya, lo que pasa es que estamos esperando un momentico a ver si se conectan otro poquito de personas y no, ya empezamos en 3 minuticos. Gracias. Mira que sí se escucha bien. Divino, Sí. sí. Y por Instagram también nos están escuchando bien, al parecer. Mira, mira todo, sí, precioso. Uy, mira todo, nos han escrito, yo no había bajado eso. Sí, no, espera. Mira, como la niña tiene atención ¿Cómo se dispersa. tiene la niña atención dispersa? Toca ahorita, ¿te acuerdas? Hola, hermanito. ¿Qué más? Ay, tan lindo. Desde Canadá. Tan Ay, bonito. divino. Sí. Bueno, nada, ¿qué te parece si lo comenzamos? Sí, porque ya son las 8. Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenas noches para todas las personas que están conectadas en este momento, para las personas que están viéndonos desde Facebook, las personas que nos están viendo desde Instagram. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Me presento, mi nombre es Andrea Oviedo, para el que no me conoce, yo soy psicóloga, soy actualmente especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y soy magíster en neuropsicología clínica. Y bueno, este tipo de videos o lives realmente surge a raíz de querer que las personas sepan más de diferentes tipos de patologías, que todos aprendamos, que todos podamos compartir, digamos, diferentes experiencias, diferentes conocimientos y que todos podamos aprender. En el día de hoy, como les había comentado, tenemos una hermosa invitada. Gracias. Ella es la doctora Yolanda Coy y ella misma se va a presentar. Entonces, Gracias, sí. Buenas noches, gracias Andreita Divina. Mi nombre, bueno, es Yolanda Coy, yo soy médica, especialista en salud familiar, soy máster en gerontología, soy máster en cuidados paliativos. La razón por la cual estoy en este momento que vamos a tocar el tema de mitos y verdades sobre la parálisis cerebral es porque yo soy mamá de un niño con parálisis cerebral, soy su cuidadora y queremos darle una perspectiva desde el punto de vista de neuropsicología y de salud familiar, por ser la parálisis cerebral una enfermedad que genera estrés en la familia. Nosotros vemos la familia como si fuera un paciente, ¿cierto? El conjunto de la familia para nosotros es el paciente. Lo vemos desde el punto de vista biopsicosocial y cuando hay un caso de estos, de una enfermedad crónica o de una enfermedad terminal, la familia se estresa. Entonces vamos a tomar este tema de esta forma. Sí, muy bien. Entonces, como ya saben, hay personas que están preguntando nuevamente de qué vamos a hablar. El tema del día de hoy, como ya dijo la doctora, son mitos y verdades de la parálisis cerebral. Nosotros sabemos que este es un tema, digamos, de demasiado bagaje en cuanto a, no sé, como
como diferentes temas que podamos abordar desde este tipo de patologías. Sin embargo, hoy vamos a abordar, digamos, lo principal, que es la parálisis cerebral, y abordaremos estos mitos que decimos. De todas maneras, nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de lives para acoger otros temas que son importantes a través de esta misma patología. Entonces, para empezar, quería preguntarte, cuéntanos un poquito qué es la parálisis cerebral. Sí, primero quiero que sepan todos que la parálisis cerebral no se considera como una patología, como una enfermedad, es una condición y está definida como una insuficiencia motora de origen cerebral. Nosotros la tenemos bajo una sigla que es IMOC, eso quiere decir la insuficiencia motora. Está dada básicamente por una cantidad de causas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Quiero que sepan, para hacer un poquito de preámbulo, que el cerebro tiene dos tipos de sustancias. Una sustancia a la periferia, que se llama la sustancia gris, y la sustancia que queda en el centro, que se llama la sustancia blanca. Entre otras, la sustancia blanca conforma el 60% de la masa encefálica, es muy importante. Ustedes han oído ese dicho que la gente cuando no piensa adecuadamente o dice alguna barra basada, le dicen, oiga, a usted le falta sustancia gris, porque precisamente la sustancia gris es la que se encarga del juicio, del raciocinio, de la toma de decisiones. En la parálisis cerebral la sustancia gris no está alterada, solamente la sustancia blanca. Y la sustancia blanca es la que tiene una serie de conexiones desde el punto de vista eléctrico, neurológico o cerebral, y ella es la encargada de transmitir los impulsos a las vías motoras. Entonces los niños o las personas que tienen parálisis cerebral, ellos básicamente, por eso les decía que el problema es motor. Es como cuando ustedes quieren enchufar un electrodoméstico, pero no logra hacer contacto. Eso es. Entonces, hablamos rápidamente de los tipos de parálisis cerebral. Hay una parálisis cerebral que se denomina espástica, como la de mi Camilito. Son niños que tienen una rigidez muscular especial y ellos adoptan ciertas posiciones especiales. Hay una que es la parálisis cerebral coreoatetóxica, que son movimientos involuntarios. Los niños están moviendo todo el tiempo y por ese movimiento les dificulta muchísimo emitir la palabra. Yo comentaba con la doctora Andreita precisamente acerca de esto. Lastimosamente no me acuerdo del nombre de esta doctora, ella es una psicóloga que tiene parálisis cerebral y ella va y dicta clases y ella pone dos equipos de computadores, uno con voz, otro con video, otro con diapositivas y ella, aunque tiene mucho problema para emitir la palabra, se le entiende perfectamente lo que ella quiere decir. Esto es realmente importante, ¿no? Como la gente, nosotros no tenemos límites, mejor dicho, no debemos ponerle límites a estos pacienticos. Y está la atáxica. En este caso, los niños tienen mucha incoordinación, ellos se van a parar y se caen porque el sistema cerebeloso es el que se les altera en estos casos, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de parálisis cerebral. Bueno, retomando un poco lo que decía la doctora anteriormente, habrá muchas personas que de pronto piensen que conocen o tienen niños que presentan parálisis cerebral y que de todas maneras tienen algún componente, digamos, de alguna discapacidad cognitiva o en este sentido. Y esto es porque aunque no todas las personas que presentan una parálisis cerebral la tienen, sí en algunos casos se puede presentar y es allí donde, digamos, la mirada neuropsicológica se hace presente y es allí donde vamos a hablar un poquito, pero más adelante. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos mitos que trajimos acá y de las verdades de estos. Y si ustedes quieren comentarnos algunos mitos que ustedes también hayan escuchado o ustedes sepan, también pueden dejárnoslo escrito y lo comentamos acá entre todos. Entonces vamos a comenzar. El primero que hemos escuchado mucho, doctora, es
si algún día un niño de estos que presentan parálisis cerebral tienen familia, de pronto un hijito, ¿podrían estos hijitos traer consigo la parálisis cerebral? Exacto. La parálisis cerebral, quiero que sepan que es una enfermedad no progresiva, no de origen congénito, no de origen genético. Es irreversible desde el punto de vista que es estática, o sea, el niño no va a mejorar, pero tampoco va a empeorar. Entonces, los niños orgánicamente y funcionalmente son absolutamente iguales a cualquier persona. Ellos pueden tener descendencia. Y supongamos que se dio el dado caso que tuvieron hijos, los hijitos de las personas con parálisis cerebral no heredan esta condición, no la heredan. Ujú. Bueno, antes de continuar con otro mito, tenemos una pregunta y es ¿a qué edad se es susceptible de sufrir una parálisis cerebral? Es muy importante tu pregunta porque pues precisamente podemos abordar este tema contándoles en qué casos podría pasar. Entonces sabemos que hay algunos factores pre, peri y postnatales. Entonces cuéntanos un poquito de cada uno de ellos, doctor. Sí, claro. La parálisis cerebral se dice que como tal se da entre 0 y 5 años, ¿sí? Hay causas que se originan antes de que el bebé nazca y básicamente aquí vamos a hablar de las enfermedades infecciosas prenatales. Esas enfermedades son, por ejemplo, la toxoplasmosis, citomegalovirus, la rubiola congénita. Este tipo de enfermedades de alguna forma pueden afectar el cerebro en los bebecitos y pueden originar de alguna forma parálisis cerebral. Es muy difícil. Estas entidades solamente las podemos diagnosticar, pero no se podrían manejar eventualmente. Obviamente hay otros casos que son, por ejemplo, una prematurez avanzadísima, extrema. En el caso, por ejemplo, mío, mi Camilito fue producto de un embarazo de 29 semanas. Son niños que son muy susceptibles, sus vasitos sanguíneos son absolutamente delgados y frágiles. Yo le contaba a la doctora Andreita que estos niños cuando nacen, ¿no? Un ruido, así sea un ruido mínimo, les puede romper un vasito cerebral y pueden originar una hemorragia cerebral, y la hemorragia cerebral genera una parálisis cerebral. Dentro de las causas, bueno, pero ya me fui ya a una causa perinatal. Las causas perinatales son muchas, simplemente vamos a hablar aquí que en el momento en que al niño le falta oxígeno, por X razón, ellos pueden desarrollar una parálisis cerebral o un derrame, una hemorragia cerebral. Y postnatales, entonces ya son varias enfermedades, varias entidades, algunas prevenibles, porque aquí el problema es que no nos vamos a referir mucho a esto, pero sí es importante que lo sepan. Algunos casos son eventos adversos, o sea, son malos manejos médicos que desencadenaron alguna condición de este estilo. En China, por ejemplo, ellos cuando tienen los niños prematuritos les ponen unos casquitos de agua helada circulante y el hielo, el frío permite proteger la masa encefálica de estos bebitos contra cualquier injuria. Entonces acá nosotros no tenemos ese tipo de cosas, pero es importante que lo sepan. Esas serían las causas, digamos, que a grandes rasgos se podrían ver como productoras de una parálisis cerebral. Ujú. Bueno, acá, digamos, agregándole un poquito más a lo que ya nos explicó la doctora, y es, hablando ya desde mi área de neuropsicología, ¿por qué podría llegar un niño a neuropsicología teniendo parálisis cerebral? Bueno, porque posiblemente tuvo una causa perinatal, por ejemplo, la más conocida es la hipoxia o la náusea, y esto lo que causa es una falta de oxígeno en el cerebro
hay estructuras cerebrales que son muy susceptibles a una falta de oxígeno en el cerebro, esencialmente, bueno, los ganglios basales, que son de gran componente motor, como ya lo dijimos, pero estructuras como hipocampo, que son estructuras fundamentales en la memoria, o estructuras frontales que vienen a ser predictores de las funciones ejecutivas, y sabemos que estas se van desarrollando poco a poco, digamos, durante la niñez hasta la adolescencia y, bueno, la vida adulta. Por eso estos chiquitos pueden llegar a nuestro consultorio, teniendo como, pues más adelante hablaremos más, pero problemas de memoria, problemas de atención principalmente. Estos niños pueden cursar en ocasiones con déficit de atención e hiperactividad. Bueno, pueden tener consigo muchas, digamos, dificultades que podemos nosotros atender en consulta y que podemos ir rehabilitando un poco con el tiempo, porque hablaremos también de que los niños, este es otro mito que hay, y es que estos niños no llegan a aprender nunca, o como nacieron se quedaron. Entonces quiero que hablemos de esto, porque ese es uno de los mitos que más se escuchan. Estos niños, tú me contabas hace un rato que cuando nació tu hijo, ¿qué te dijeron? Sí, nosotros fuimos donde la neuropediatra y ella nos sacó prácticamente llorando, porque ella dijo, mire, su hijo tiene una parálisis cerebral, póngale todos los cojines que usted pueda, porque él no se va a parar, no se va a poder ni sentar, no va a jugar fútbol, no va a hablar, no va a pensar. Entonces yo salí, bueno, llorando, y yo dije mí misma, yo no voy a permitir que esto ocurra. Entonces quiero hablarles de lo que yo hice, y que esto es basado en la plasticidad cerebral o en la neuroplasticidad. Quiero que sepan esto porque ustedes han oído eso, ¿no? Ese término, que la plasticidad cerebral, que esa cosa, ¿qué será? Eso quiere decir que las neuronas son capaces de regenerarse estructural y funcionalmente. Miren, esto también yo lo hablo ahorita como gerontóloga, porque cuando uno llega viejo, yo soy ya una vieja, sí, entonces dice, no, usted ya vieja chucha, usted ya no aprendió a estudiar ni nada. Miren, yo acabé de estudiar las maestrías. Miren una cosa, en el momento de que al aprender ustedes cambien su comportamiento, ahí se genera la plasticidad cerebral, ahí se regeneran las neuronas. Ese dicho que dice, por ejemplo, que los hombres solamente tienen una neurona, no, niños, ustedes tienen articas, sépanlas usar, sépanlas usar. Entonces, para poder generar esta neuroplasticidad, pues hay que hacer ejercicios. Eso es un fitness igual que cuando uno va a sacar los músculos y todo eso, ¿cierto? Entonces hay que sacarle como los músculos al cerebro, en este caso vamos a sacarle las neuronas. Entonces hay ejercicios que básicamente son facilísimos. O sea, ustedes traten de escribir, de leer, quiten la computadora, quiten la calculadora, aprendan a hacer crucigramas, jueguitos, dibujen, coloreen, usen colores, que es muy importante. Eso me dijeron también cuando yo fui a aprender la maestría de gerontología, que después de cada módulo yo escribiera a mano un resumen, porque eso lo que hace es aumentar los engramas a nivel del cerebro. Engramas es las conexiones que hay entre las neuronas entre sí para generar los pensamientos. El conocimiento hace eso. Entonces yo saqué a Camilito del consultorio en ese momento, yo lo puse en la sillita de atrás del carro y yo empecé a llevarlo por calles, y yo le decía a Camilito, aquí dice Coca-Cola, Camilito aquí dice Banco de Colombia, Camilito aquí dice Carulla. Lo metía a los supermercados, le decía, mira Camilito, estas son las manzanas, estos son los cereales, y el niño poco a poco, yo por lo menos veía que él me paraba bolas, pero él no hablaba. Yo, sin embargo, yo dije, no me importa, yo amo a mi nené, hable, no hable, lo que sea. Y resulta que él tenía como 2 años y medio. Ustedes saben que los niños hablan más o menos al año y pico. Las niñas dicen que hablan primero, no sé por qué, pero así es, las niñas hablamos primero. Y los niños hablan despacito. Cami tenía como casi 2 años fue. Y él estaba viendo un programa de los 101 dálmatas.
Y él de repente, viendo como Cruella estaba persiguiendo a los perritos, dijo, code pedito, y nosotros como que con mi esposo decíamos esto qué pasó, ¿no? O sea, el niño ni siquiera dijo una palabra, él a duras penas decía mamá todo el tiempo, y de repente dijo ya una frase. Entonces miren que si uno realmente alimenta y ejercita ese cerebro y esas neuronas, está el conocimiento sin ningún problema, y eso es la neuroplasticidad cerebral. Eso nunca acaba. Haya la edad que haya, nunca acaba. Sí, digamos, tomando tu palabra, continuando con lo que estabas diciendo, esa es la base de nuestra carrera como neuropsicólogos. Nosotros nos basamos en la neuroplasticidad y en que podemos volver a rehabilitar a una persona después de obtener un daño por medio de este que estamos hablando. Porque ¿qué son? Nuevas conexiones entre las neuronitas. Entonces es bastante importante que lo sepan. También retomando lo que decías, y me encantó porque este es el fin de lo que realmente nosotras queremos hacer, y es concientizar a las personas, saliéndonos un poquito del tema, concientizar a las personas a que no solo debemos ejercitarnos el cuerpo físico, que a veces uno cree que tener salud es estar bien físicamente el cuerpo, y olvidamos nuestro órgano que es principal, digamos uno de los principales, el cerebro, y olvidamos también ejercitarlo. Entonces es fundamental, también hay que volvernos fit, esa frase es excelente, volvernos fit en el cerebro. Entonces vamos, esa es la invitación, digamos, del día también. Bueno, y continuando, entonces, bueno, acá había una pregunta. Dice, ¿la marihuana tendría algún efecto positivo en una persona con parálisis cerebral o es una enfermedad radical? Es decir, no es posible ninguna cura transitoria. Exacto. Mira, la marihuana sí se está usando en los casos de los niños que tienen unas convulsiones terribles. Precisamente una de las, digamos, complicaciones que podría tener la parálisis cerebral son los síndromes convulsivos. Y hay unos terribles, porque hay niños que no hacen ningún síndrome convulsivo y no pasó nada, y no van a hacerlo. Pero hay niños que sí. Entonces se está usando la marihuana medicinal para eso. Eso obviamente yo se lo dejo a los especialistas porque a mí no me parece que el uso de la marihuana esté bien. Está muy mal, muy mal. Tiene muchas consecuencias, Sí, ¿no? exacto. O sea, de pronto podría ser más las consecuencias que los beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando a uno le venden la idea de usar la marihuana como uso medicinal. Exacto. Entonces, Y más bien la marihuana, cuando las mamás son drogadictas, ellas sí pueden provocar en los síndromes de abstinencia de los nenes cuando nacen. Los niños a veces hacen una convulsión muy severa y a raíz de esa convulsión que fue tan severa, le faltó en ese momento oxígeno al cerebro de ese bebito y ese bebito puede hacer una parálisis cerebral. Entonces la marihuana, como te digo, dejémoslas a los especialistas. Yo realmente no creo, y yo fuera una especialista, una neuróloga o algo así, yo no usaría la marihuana. Y realmente la marihuana no sirve para nada. sí, es más como, no sé, una distracción. Sin embargo, pues cada quien es nuestra opinión, ¿no? Posiblemente otras personas tengan otro tipo de opinión. Y son totalmente respetables. Bueno, continuando. ¿Se puede curar una parálisis cerebral? No, la parálisis cerebral no se cura, pero como tal tampoco sería una enfermedad mortal por sí sola, salvo si hay otra enfermedad o otra condición asociada o un trastorno asociado a una insuficiencia de algún órgano, podría llevar a la muerte. De resto, esta es una enfermedad que es prácticamente estática, ella se queda ahí tal cual, o sea, ni empeora ni mejora, ¿no? Entonces aquí es muy importante lo que les quiero decir esto. En este momento no sé si podemos hacer ese mito, que cuando uno piensa que puede curar la parálisis cerebral de alguna forma, acude a lo que sea. Nosotros mismos acudimos a una cosa que yo nunca estuve de acuerdo, pero terminé yendo, y era un médico, entre otros un doctor prestigioso, y que decía que él podía curar la parálisis cerebral, incluso
curaba el fenotipo. Fenotipo es la facies de Físico, parálisis ajá. cerebral. Además también decía que curaba el fenotipo de los niños Down. Cuando yo llegué a esa sala de espera, pues obviamente estaban todos los niños igualitos, estaban los niños Down, los niños con parálisis cerebral, todo el mundo absolutamente igual. Cuando entramos, él nos dijo que le iba a colocar una inyección de una sustancia que él decía que fue la panacea, que era algo así como embriones de pato o algo de esto, y le colocaron esto a Camilito, esto fue absolutamente asqueroso, no sirvió para nada. Y yo quería era decirles una anécdota a raíz de eso, ¿no? Primero acuérdense que no hay que creer en todo. Ustedes deben seguir las condiciones de su neurólogo, de su neuropsicólogo. Ellos son los que les van a decir realmente qué sirve y qué no sirve para sus niños. Lo que les quería decir era aparte que yo no creía de todos modos en este médico y yo cuando entré a la consulta yo tenía así los brazos cruzados. Y el tipo lo que me dijo en ese momento era: abra los brazos, usted está negada a mi medicina. Entonces yo, bueno, abra los brazos y sigo negada. Entonces dicen que uno no debe cruzar los brazos mucho porque Se cierra la sí, energía. cierra la energía. Ujú. Simplemente quería contarles eso. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos otro que es que casi todas las personas con parálisis cerebral tienen discapacidad cognitiva. Entonces, bueno, ese mito es no. Eso, digamos, cuenta con algún porcentaje de las personas con parálisis cerebral tienen alguna dificultad cognitiva o discapacidad cognitiva. Algunos tienen discapacidad cognitiva leve, algunas muy raro moderada, pero existe. Sin embargo, el mayor porcentaje no tienen ningún tipo de discapacidad cognitiva. Y algunas alteraciones cognitivas que son distintas, que ya estamos hablando ya de un componente específico de las funciones, digamos, cognitivas superiores, como la atención, como la memoria, como las funciones ejecutivas, como el lenguaje, como las praxias, las noxias. Sí podemos encontrar algunos, digamos, alteraciones, como cuáles se han encontrado principalmente en áreas de atención. ¿Por qué? Porque una de las principales hemorragias que se dan en el cerebrito del bebé son periventriculares, es decir, como al lado, perdón, les digo así, como al ladito de una estructura que se llaman ventrículos, que es donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y alrededor, como decía la doctora previamente, está la sustancia blanca, o sea, haz de cuenta como cables, ¿sí? Entonces, hay una partecita del cerebro que está compuesta entre cablecitos y un poquito de corteza que se encarga de nuestra atención. Entonces, estos niños pueden llegar a tener sobre todo dificultades atencionales en atención sostenida, que es la dificultad de sostenerla por periodos prolongados de tiempo, o sea, unos 30, 40 minutos, en niños es menos, pero son niños que ustedes de pronto van a ver que se enfocan en una actividad, pero no se demoran nada ahí, entonces van a otra y pasan a otra y pasan a otra, siendo totalmente, digamos, no sacando ningún provecho de ninguna actividad de lo que realizan, porque saltan de un lado a otro. Otra atención que se puede ver afectada es la atención selectiva, por lo mismo, porque no pueden estar en un mismo actividad por un periodo largo de tiempo, entonces menos seleccionar en diversos estímulos algo específico. Otras alteraciones que se ven mucho son alteraciones en las funciones ejecutivas. Principalmente, digamos, se vuelven personas a veces muy concretas, digamos que no desarrollan esa abstracción de información. Entonces son niños que a veces toca hablarles digamos, con órdenes sencillas y concretas. No se puede de pronto ir más allá, de pronto a ese lenguaje que usualmente tenemos, sobre todo los colombianos que solemos hablar mucho como con dichos y con lenguaje muy como con cosas implícitas, por darles un ejemplo con refranes. Entonces, ay, no hay que llorar sobre la leche derramada. Entonces a veces estos niños se quedan como así, regaron la leche. Y no pueden hacer esa abstracción de pronto como, bueno, ya pasó, ya dejemos esto acá, continuemos. A esto es a lo que me refiero. Otro tipo de función ejecutiva que se encuentra alterada es a veces, no siempre,
la solución de problemas, la toma de decisiones. Hay diversos tipos de toma de decisiones, digamos que una de un componente más racional, otra de un componente más emocional. Dicen que se podría llegar a ver más afectado el componente racional. Digamos que en componentes de memoria también que podrían influir entonces en componentes de aprendizaje. Entonces son niños que les cuesta aprender, que tienen de pronto problemas, digamos, algunas dislexias, algunas discalculias y que pues obviamente pueden ser tratados. Hablando un poquito como de la emocionalidad de estos pacientes, que también me parece importante y que te había comentado también, yo también quiero contar acá, digamos, un caso. Y para todas las personas que conocen niños así, es importante que sepan que estos chiquitos tienen emoción, tienen sentimientos y esos chiquitos son muy susceptibles a sufrir de ansiedad y a sufrir de depresión. Por lo tanto, debemos tener claridad de este tema y tratarlos con, digamos, con mucha prudencia, porque estos niños también tienen dificultades en regulación emocional por lo mismo, estructuralmente tienen algunas lesiones donde está la regulación emocional. Entonces le contaba yo a la doctora rápidamente que conozco un chiquito al cual le falleció el papá y la familia decide no comentárselo y este chiquito ahora está teniendo reacciones de depresión. Recuerden que la depresión infantil, sus muestras son muy diferentes a la depresión en adulto, entonces está totalmente irritable, está totalmente agresivo, con ya problemas de conducta y todo fue a raíz de esta situación. Entonces es para comentarles que a estos niños hay que tratarlos como personas totalmente normales, tenerlos en cuenta para todo como cualquier persona. Ellos tienen su grado de raciocinio, digamos, de comprensión. Y bueno, era básicamente esto en este mito. No todos tienen dificultades, es como lo principal. El que continúa es que si esta es una enfermedad mortal. No, la parálisis cerebral por sí sola no es una enfermedad mortal, salvo si hay una enfermedad, bueno, ya dije lo que no era, ¿no? No es una enfermedad, es una condición. Pero cuando sí aparece una enfermedad sobre esta condición y esta enfermedad es una falla de un órgano o algo específico, pues de alguna forma podría desencadenarse la muerte solamente en un caso de esto, de resto no. Aquí quiero hablar este tema con respecto a lo siguiente. Los niños con parálisis cerebral normalmente requieren muchísimos tratamientos, muchísimas terapias, muchísimas cosas. Como les decía, tienen ustedes que regirse por lo que diga el neurólogo, el neuropediatra, los neuropsicólogos, los ortopedistas infantiles. Los niños que son espásticos, especialmente ellos, tienen unos compromisos muy importantes con sus articulaciones por la rigidez muscular tan severa que tienen. Es tan fuerte la rigidez que les luxan las caderas, solas se luxan. Entonces son niños que requieren todo el tiempo tratamientos de cirugía de cadera, hacen escoliosis en la columna, escoliosis es como una S. Entonces el problema con esas escoliosis es que la caja torácica y sus órganos intratorácicos se ven comprimidos y los niños sí se podrían morir de una falla respiratoria, de una falla circulatoria. Por eso es que hay que hacerle las cirugías correctivas y son terribles. A Cami le ha tocado cualquier cantidad de cirugías. Ahí hay un doctor que de todos modos yo admiro mucho, sí voy a decir el nombre porque voy a decir cosas bonitas de él, él es el doctor Camilo Turriago. Él hace una cirugía que en muchos sitios dicen como que, se llama la técnica de la mordida del tiburón, porque quedan los niños con múltiples cicatrices como si los hubiera cogido a mordiscos literal un tiburón. Pero el doctor lo que hace es transponerles
los tendones de tal manera que les quita estas deformidades que ellos hacen y los niños son perfectos. Él los deja casi para caminar. Lo que queremos además decir no sé si eso era otro mito o hay, los niños con parálisis cerebral hay un 50% que camina, un 50% que no camina. Esto está dado por una cantidad de condiciones, son múltiples condiciones, pero quiero decirles sobre todo a las mamitas o a los médicos que no saben esto, porque posiblemente también hay médicos que dicen, sí, espere que con el tiempo él va a caminar. No, hay niños que definitivamente nunca van a caminar y no por eso quiere decir que esté progresando en la enfermedad, que se estén agravando y que se van a morir de eso y que van a quedar, como dicen las abuelas, tullidos por allá en una cama. No, son niños perfectamente normales. Entonces, les quiero decir eso, porque uno de mamá, miren, yo tuve muchos años a Camilito en sitios de terapias donde la mamá o el acudiente o un cuidador debía ir a acompañar al niño y eran alrededor de 4 horas todos los días. Entonces yo tenía oportunidad de hablar con las mamás. Y yo notaba que primero estas señoras eran bravísimas, ¿no? O sea, tenían como una cortina de humo, tratando de ocultar su miedo y su tristeza con un mal genio terrible. Y yo tuve que romper hielo con estas señoras literal, y a raíz de eso yo me volví tallerista de mamás y familias de niños con parálisis cerebral, porque nosotros tenemos que entender, estos niños son una belleza, ellos son un regalo que le da a uno Dios, esto no es un problema. Yo me acuerdo que cuando nació Cami alguien me dijo, ay, lo siento mucho. Yo, perdón, ¿siente qué? No, sienta felicidad, porque precisamente esto es un reto, es una oportunidad de trabajar con los niños maravillosas. La primera fisioterapeuta que tuvimos, ella nos dijo que Camilito era un pasecito de la buena suerte, y es verdad. En Colombia tal vez no se vea esto, aquí ven un niño con silla de ruedas y más le echan el carro y lo que sea, las zonas verdes, azules no las respetan. Pero uno va a otro país y efectivamente es un pasecito de la buena suerte. Entonces solo lo que quiero que sepan en esto es que no se cura, pero no progresa. Y que ustedes lo que tienen es que darle todo su amor y la mejor calidad de vida a estos niños. Listo. Bueno, retomando un poquito, entonces hay preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, hay una que dice Augusto Oviedo. Quisiera saber si un niño con parálisis cerebral, su desarrollo cognitivo va de acuerdo con su edad cronológica. Es una pregunta muy importante. Bueno, es uno, digamos que en el desarrollo de un niño hay unos hitos, ¿no? Hitos del desarrollo, como unos, ¿cómo se podría decir? Como unas edades, o unos meses o unas edades fijas que se manejan para relativamente tener el control de un niño, digamos, sin ningún inconveniente. Entonces estos niños en ocasiones sí alteran digamos, esta cronología. Entonces de pronto, por ejemplo, si el sostén cefálico de un niño más o menos se dice que sostiene en su cabecita a los 3 meses, ¿sí? Pueden llegar a sostenerla un poquito más allá, por ejemplo a los 5 o 6 mesecitos. Si el niño tenía que practicar sedestación, que es sentarse a los 5 meses más o menos, podría llegar a sentarse mucho después, y así sucesivamente con cada uno de los hitos. Entonces, si el lenguaje, usualmente uno espera que el niño empiece más allá del balbuceo a decir una que otra palabrita al año y medio, año y medio, estos niños pueden tener un poquito de retraso, entonces ya podrían no emitir lenguaje sino después de los 2, 3 añitos. Entonces, sí, estos niños tienen algunas alteraciones en cuanto a la cronología. Hay otra pregunta de Juan Sebastián Guarín. Él dice, ¿qué mitos debemos romper con respecto a la parálisis cerebral? Bueno, como lo estamos hablando con la doctora uno por uno, pero en resumen hay bastantes, ¿no? Principales que te podamos resumir, que esta es una enfermedad que no es genética, que estos niños si llegan a tener más hijitos, no van a tener un hijito con parálisis cerebral. Entonces no es congénita. Que esto no es una enfermedad mortal, que no es una enfermedad degenerativa,
que, bueno, acá tenemos otro mito y lo aprovechamos, ya es el momento, digamos, y es que si estas personas pueden llegar a hacer una vida normal, sí, Claro las que sí, personas pueden llegar. más normal que nosotros. Camilito, él maneja los sistemas absolutamente perfectos. Yo sí soy negada en eso, qué pena, malísimo. Yo también. Y Camilito me hace el blog, Camilito hace las páginas web, Camilito me hace los videos, hace absolutamente todo. Entonces, sí, ellos son niños que llevan una vida perfectamente normal, como les digo, casi más normal que nosotros mismos. Entonces, eso prácticamente también sí, es un mito que hay que quitar, son niños perfectamente normales. También les quiero decir aquí en esta es una que le comentaba a la doctora Andreita. Nosotros una vez en este sitio donde hacían las terapias, sacamos un día a todos los niños a un parquecito y pasaron unas viejitas y las viejitas empezaron como a asustarse y a decir que eran niños poseídos. Miren, poseídos pero de amor, eso es la posesión que ellos tienen, ellos solamente irradian amor, estos niños son abrazadores, son besucones, son divinos, ellos, la única posesión que tienen es amor, entonces eso es un mito que también hay que quitar de la cabeza, ¿no? Estos no están poseídos, no tienen enfermedad mental, eso es diferentísimo, una enfermedad mental, ¿no? Sí, es muy diferente. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es, ¿qué tal estamos en Colombia para afrontar situaciones socioculturales con este tipo de pacientes, según su criterio como neuropsicólogas? Bueno, primero, bueno, la doctora es doctora médica y bueno, yo sí soy la neuro, pero a ver, vamos a poner los dos puntos de vista. Yo creo que a nivel sociocultural en Colombia estamos un poquito digamos, retrasadas en cultura, en como decías tú hace un rato, doctora, si llevamos este tipo de niños chiquitos a otro país donde haya más cultura, podemos observar que todo es distinto, que las personas te respetan, que las personas no te miran como si fueras algo extraño, que al contrario, como decías tú, es un pase de la buena suerte. Pasecito de la buena suerte. Porque como tú misma comentabas, o me comentabas a mí, si vas a los parques digamos, de Disney, te daban a ti el primer lugar. Claro, el avión. Ajá, te respetaban, a ellos mismos los hacen sentir como personas totalmente normales, porque es que son totalmente normales. Entonces, creo que estamos lejos. Creo que nuestra cultura está lejos de poder entender este tipo de situaciones, como decías, no verla como patología, no es una patología, es una situación, una condición, como cualquier otra condición que podamos ver en las diferentes personas o que podamos nosotros mismos incluso tener. Y entonces es complicado. Digamos que este tipo de videos o lives lo que intenta también es eso, romper ese estigma, romper esos paradigmas que a veces manejamos nosotros, las personas, todos los seres humanos, porque pues yo también me meto, creo que en algún momento también pude haber caído en esto, y esto se rompe nada más conociendo, el conocimiento, estudiando, escuchando, aprendiendo, y para esto son estos espacios. ¿Tú qué opinas, doctora? Sí, estoy exactamente de acuerdo. Nosotros nos falta mucho por recorrer. Yo me acuerdo cuando Cami nació, mi esposo, ay no, iba a decir que no, pero me pongo aquí a llorar. Mi esposo decía, no te preguntes por qué nos pasó esto con Cami, sino para qué nos pasó esto. Nosotros tenemos que mirar que cuando en la familia, pero esto lo hablamos en otro momento de todos modos, pero algo sí vamos a decir, cuando a la familia llega un niño con necesidades especiales, con algún tipo de discapacidad, nosotros lo que tenemos es que cambiarle el mundo a él, no esperar que él se adapte al mundo. Y esto también me salgo un poquito del tema, eso es lo que vamos a hacer con la nueva longevidad y las ciudades amigables y todo esto para las personas mayores.
porque nosotros como personas, como individuos, no tenemos por qué estarnos adaptando al mundo, es el mundo el que debe adaptarse a nosotros. Entonces, nosotros desde nuestro yo, desde nuestro ser, desde nuestra familia, vamos a cambiarle ese mundo a los niños. Entonces es muy importante esa situación, que hagamos eso, empecemos nosotros por el cambio. Sí, sí, está muy bien. Empecemos desde nosotros mismos el cambio. Qué buen mensaje. Bueno, quería acá resaltar un mensaje que nos acaba de llegar de Guillermo. El abrazo que me dan estos niños cuando terminamos de entrenar, los entrenamientos de fútbol son inolvidables. Es totalmente cierto, yo me uno contigo. Cuando yo atiendo pacientes de diversos tipos de patologías o de enfermedades y en este caso condiciones, entonces yo también estoy de acuerdo contigo y me uno. Trabajar con este tipo de chiquitos es lo máximo, son hermosos, te brindan solo paz, ellos tienen una capacidad de resiliencia que nosotros no tenemos. Resiliencia, de pronto para el que no conoce el término, es como la capacidad de sacar de algo negativo algo positivo, entonces de una situación mala algo bueno. Entonces estos chiquitos te enseñan eso, ellos nunca ven en su condición algo malo, ellos todo el tiempo te enseñan, es como nada está pasando, yo puedo hacer las cosas y bueno, entonces eso te cambia la vida, la perspectiva, te madura, te hace comprender que a veces nosotros los seres humanos no somos conscientes ni agradecidos de lo que a veces tenemos. Entonces es muy bonito, también estoy de acuerdo contigo. Bueno, espera, porque es que a veces yo me salto. Es que yo me salté por acá. Eso no, yo lo dije. No somos conscientes ni agradecidos de lo que a veces tenemos. Entonces es muy bonito, también estoy de acuerdo contigo. Acá también Guillermo nos dice que uno de los mejores consejos es ver a estos niños jóvenes como personas normales, con ciertas limitaciones, pero con mucho deseo de salir adelante. Es totalmente cierto también. Lo mejor es verlos como personas totalmente normales. No sé si tú en el tuyo creo que es el mismo. Sí, es el mismo. Guillermo, gracias por acompañarnos. Guillermo entrena en Atlanta niños con parálisis cerebral. Eso es un regalo, definitivamente estar con los niños es un regalo y es un aprendizaje. Siempre aprenderemos más de ellos que ellos de nosotros. Sí, totalmente cierto. Bueno, quedan más o menos 10 minuticos donde podemos seguir hablando. Si tienen más preguntas adelante, pues podremos resolverlas. Aquí en cuanto al tema hay un mito más o una pregunta más que mito, es que si este tipo de condición se pudiera evitar. Es difícil evitarla. Si hablamos de las causas prenatales, algunas se pudieran manejar, pero realmente si estamos hablando de estas enfermedades o de estas infecciones prenatales, hay unas que realmente no se pueden evitar. De pronto la toxoplasmosis, que sabemos que es producida en algunos casos por los gaticos o por los pajaritos. Uno aconseja de pronto a una materna que no viva con este tipo de animalitos, ¿no? De todos modos, a veces esto ni siquiera son los mismos animalitos. La paciente adquirió esa enfermedad en algún momento y no lo pudimos evitar. Entonces, hay cosas que de pronto es difícil decir si se pueden evitar o no. A veces yo les decía, por ejemplo, que una de las causas perinatales eran los ruidos exagerados. Por ejemplo, el hecho de que un bebito prematuro, que es la prematurez extrema, una de las causas, esté en una incubadora y lleguen y abran o cierren bruscamente la puerta de la incubadora, pueden originar con ese ruido una hemorragia cerebral en los bebitos, porque se acuerdan que decíamos
que los vasitos cerebrales de los niños prematuritos son prácticamente hilos. Entonces se pueden romper en cualquier momento y causar hemorragia cerebral. Entonces eso es importante. Hay cosas que lo que podemos es ayudarlos, hacerles todo este tipo de seguimientos, de terapias, amarlos mucho, pero hay cosas que no se pueden evitar. Lo que yo les decía de los casquitos con agua helada, eso ayuda mucho, pero en este país nadie le para bolas a eso. Yo preguntaba y en realidad aquí nadie maneja eso. Hay cosas que yo no sé si eso lo vamos a hablar en otro momento cuando operen a los niños, no sé, ese tema vamos a hablarlo en otro momento tal vez, pero son condiciones que a veces no es muy fácil de prevenir, ¿no? No es fácil. Sí, es verdad, no es sencillo de prevenir. Hablando de este mismo tema, quería, y también lo vamos a abordar en otro video, otro live, de pronto con más bagaje, digamos, pero quería comentarlo y era que en ocasiones hay papás que cuando nace un niño con esta condición se pelean, de pronto se divorcian, empieza a haber más, digamos que en lugar de unirse donde ya hay una situación que de por sí no hay que negar es complicada, lo que tú dijiste, llega estrés no solo a la persona, sino al estrés familiar por diferentes causas, pues las personas empiezan a echarse la culpa, ¿no? Una a otra, fuiste tú, no fuiste tú, y miran sus familias y a ver si esto es genético, y pues por eso queríamos derribar, digamos, ese mito que ya hablamos. Pero este tema hablaremos también un poquito más despuesito. Otro que quería tocar antes de que se me olvidara es la importancia del Apgar. No sé si hay personas que de pronto nos están viendo o bueno, nos vean después que este video queda para que después más personas puedan verlo. El Apgar es un tipo de examen, por así decirlo, que se le realiza al bebé recién nacido. A veces o casi siempre se le realiza en dos oportunidades, apenas nace y unos 5 minutos posterior al nacimiento. Allí se le revisan principalmente 5 aspectos. Si se me olvida uno, te pido que por favor me ayudes. La respiración es una, el color es otra, el color del niño. El tono muscular, sí, se le mira el ritmo cardíaco y la respiración creo que ya la dije, pero bueno, si se me escapa alguno, perdón, pero digamos que son estas 5 cositas principales que son fundamentales y que son predictores a este tipo de condiciones. Entonces es importante que lo tengan en cuenta en consulta cuando yo hago historia clínica. Usualmente lo pido, no solo para pacienticos que tengan parálisis cerebral, en general a todo niño, y realmente las mamás no tienen, la verdad, un gran porcentaje no tienen ni idea que se les realizó este tipo de valoración, ni que existe, ni cómo se llama, y mucho menos que lo tienen o que tienen el derecho a adquirirlo. Es bastante importante que lo tengan en cuenta y que lo cuiden, el resultado de, digamos que de esta valoración. Listo, hola, buenas noches a todos de nuevo, qué pena, se desconectó, se cayó. Y bueno, entonces ese era como el otro apunte que quería antes de terminar a hacer, la importancia de esta valoración del ADGAR. Bueno, yo no sé si aquí, bueno, acá Guillermo te dice, Marta mencionó algo muy importante, no es porque a mí la situación, es porque no a mí. Ver este evento como un regalo y un reto que te traerá mucha felicidad. Listo, todavía estamos escuchándolas. Sí, sí, señor. Bueno, ¿alguna otra persona tiene alguna pregunta, duda que quisiera comentarnos? Que de pronto no vayamos porque los comentarios se van bajando. Que de pronto no puse cuidado. Voy a revisar rápidamente. Creo que al principio. No, este ya.
Y podemos ver y hablar ahora con Cami. Ah, tú. Toca decirle que vamos a hacer un video con él. Ah, sí. Posteriormente. Martica, en este momento Camilito no va a participar, pero en una instancia siguiente sí, para que él nos muestre su experiencia. Su propia experiencia, Sí, no la en una cuente. próxima ocasión sí va a hacer. Sí, la tendremos en cuenta, claro que sí. Ya le digo por WhatsApp. pero en una instancia Ah, listo, gracias Cami por recordármelo. Una personita del live anterior que se nos desconectó nos preguntó que si las personitas que tienen parálisis cerebral pueden llegar a tener un proyecto de vida, vocacional, perdón. Claro que sí, estas personas pueden llegar a tener un proyecto vocacional. Por ejemplo, Camilito. Más adelante haremos un video, un live con Camilito, que es el hijo de la doctora. Él precisamente yo creo que es el que más te va a poder responder esa pregunta, a lo que claramente sí, ellos pueden tener una vocación, realizar un proyecto vocacional, un proyecto de vida, dedicarse a, pues a lo que les guste. Y él les va a contar su propio proyecto vocacional. Y seguramente ahí él te responderá mejor que yo o que la doctora. Pero tú que has convivido con él sabes que totalmente sí y sí. Claro, y aquí la idea es apoyarlos. Es que el problema que tenemos todos es que pensamos que porque ellos tienen esta condición, tienen un resto de problemas, ¿no? Acuérdense que los del problema somos nosotros, entonces a ellos ahí es que apoyarlos y ellos logran hacer absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así tuvieran algún problema cognitivo, alguna deficiencia mental, lo que fuera, ellos son capaces de hacer su propio proyecto de vida y hay que hacerlo, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Bueno, mis personitas lindas de Facebook que nos acompañaron y de Instagram también. Estamos llegando al final de nuestro live. Doctora Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en este A ti, espacio. tan linda, De gracias a ti. verdad, te lo agradezco mucho en el nombre de todos porque nos compartiste mucho de tu conocimiento, de tus experiencias y así es que realmente las personas aprendemos, ayudándonos también unos a otros a compartir esas experiencias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por habernos hecho sus preguntas. Espero les haya gustado. Haremos más y esperemos contar con todos ustedes para una próxima ocasión. También les recomiendo, si me pueden dejar escrito a mí y a la doctora, qué otro tema les gustaría que manejáramos aquí. Nosotros vamos a seguir hablando de temas sobre la parálisis cerebral porque hay muchísimo bagaje sobre este tema, pero podrían también irnos comentando si les gustaría otro tipo de temas. Muchísimas gracias, en serio, doctora. Muchas gracias a ti y buenas noches. Gracias por habernos acompañado a todos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente si Dios quiere.